Buenas noches a todos, ya estamos aquí con el cuarto programa de Desorden Mundial. Hoy es un programa muy especial porque vamos a entrevistar a Raúl Camargo, uno de los fundadores de Podemos y además es portavoz de Anticapitalistas. Además, hoy ya vamos a ampliar el podcast que habéis estado escuchando en la cuenta atrás. Sobre todo vamos a profundizar en el greenwashing y y en Madrid Central, en la supresión de Madrid Central. Y luego hablaremos, después de la entrevista, hablaremos sobre la subida de la factura de la luz y de los fondos buitres, que como muchos ya sabéis, un fondo buitre le está reclamando 198 millones de euros a la Comunidad de Madrid, puesto que un juzgado ha tumbado la venta de unas viviendas públicas. Bueno, empezamos. Lo primero, buenas noches. Bueno, ¿creéis que es real el greenwashing o creéis que es un invento de los activistas? En relación a si es real el hecho de que existe el greenwashing o si es real la publicidad que hacen de que son productos ecológicos. Pues en relación a si existe el greenwashing. Mm, Personalmente creo. Bueno, a ver, yo creo que sí. Perdón, empieza Pedro. No, sí, podemos ver, por ejemplo, el caso muy famoso de McDonald's y vemos que en Europa principalmente está intentando cada vez más tener que sus colores sean el verde y el amarillo y que sin embargo en ningún momento sus productos se alinean con un proceso ecológico, con lo cual obviamente sí que existe el greenwashing y sí existe. Sí, yo también creo que existe porque, bueno, realmente creo que desde los últimos años se ha empezado a, digamos, a poner de moda el activismo ecológico y por tanto las empresas han intentado transformarse para adaptarse a este mercado. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, como se ha visto muchas veces cuesta más dinero para las empresas hacer productos verdes. Entonces, claro, si son capaces de hacer productos como antes, pero venderlos como si fuesen verdes, hacen que la gente los compre, o sea, que otro tipo de consumidor los compre, además del normal, del consumidor medio. Por tanto, les beneficia, claro. Y bueno, en la economía que estamos es lo que ocurre siempre, ¿no? Ha ocurrido en otros momentos con la obsolescencia programada. De hecho, yo creo que el greenwashing ha trascendido incluso a la publicidad de productos falsos ecológicos y ya incluso se dedican, incluso empresas, por ejemplo, que producen o que explotan petróleo, a hacer campañas, por ejemplo, de reciclaje. Con lo cual, hay muchos Sí. politólogos que lo que sacan conclusión de esas campañas publicitarias es que realmente les da igual el reciclaje, simplemente quieren que la culpa, ¿no?, de la situación medioambiental actual, los ciudadanos mm, reciban esa culpa y la interioricen en vez de atacar las principales industrias y las Sí, agriculturas que son las que realmente... sin ir más, eh, sin ir más lejos, en España, en el Ecoembes, la dirigen todas las empresas que producen plásticos para supermercados. Asturiana, creo que Carrefour también está en la junta directiva, están todas las grandes empresas que crean plástico, porque su objetivo es dar el mensaje de que lo importante no es gastar plástico, sino que lo importante es reciclar, porque es de la forma que ellos se limpian la imagen y consiguen que sus productos se sigan vendiendo. Claro, y teniendo en cuenta que podemos hacer los consumidores a nivel individual para, hablando de ello, o sea, quiero decir, una persona, una familia media consume muchísimo menos plástico que, por ejemplo, una gran multinacional. Por tanto, yo creo que realmente tendríamos que centrarnos en que esas empresas sean las que realmente, pues al menos intenten no reutilizar y reciclen, porque
realmente estamos pidiendo a la ciudadanía algo que no estamos pidiendo a las grandes empresas. Estamos pidiendo que la gente o sea, la gente a nivel individual se inmiscuya en para mejorar el planeta, pero no se lo estamos pidiendo a las grandes empresas que son los que realmente están teniendo una huella ecológica más grande, ¿no? Un ejemplo muy bueno de eso es como, por ejemplo, constantemente hay campañas para que la gente gaste menos agua y que cierre el grifo cuando se lava los dientes, cuando luego, por ejemplo, te enteras que el 70% de toda el agua malgastada en nuestro planeta tiene que ver con la agricultura y con también el mantenimiento del ganado. Con lo cual, claro, al final uno llega a la conclusión de que son procesos de cierta forma que intentan traspasarnos a nosotros la culpa. Opino lo mismo. Quiero decir, no tiene sentido que actuemos a nivel individual si a nivel colectivo no se está haciendo nada. Claro que ayuda que a nivel individual estén cambiando las prácticas, pero a nivel colectivo Claro, no, y entonces más no cuando hay poco la que hacer. mayoría de los gases de efecto invernadero que se emiten, los emiten las grandes empresas, por ejemplo. Entonces, porque tú no vayas en coche o porque la sociedad no vaya en coche, va a cambiar algo, pero no va a ser el factor fundamental si las empresas no toman ninguna acción. Claro. Y luego, aparte de las empresas, también tenemos que tener en cuenta las restricciones de los países. Porque, por ejemplo, en la Unión Europea es verdad que poco a poco estamos intentando llevar a cabo medidas para proteger más o menos el medio ambiente, pero hay otros países en los que, aunque son desarrollados y perfectamente pueden Pero, hacerlo sin por dañar su ejemplo, economía, las medidas que lleva a cabo la Unión Europea, yo no. las tendría dentro del greenwashing, porque realmente no tienen ningún efecto y limpian la imagen a los países de Europa que las llevan a cabo. Porque la ley ecológica de España realmente no toma ninguna medida que vaya a cambiar las cosas. Por Y ejemplo, Bueno, principalmente son pero por objetivos. ejemplo, fomenta los... Principalmente son objetivos fo- más que medidas concretas. Son objetivos de claro, tipo, pero vamos pero, a por reducir. ejemplo, la ley de España fomenta la creación de grandes extensiones de placas solares, campos solares, en vez de fomentar que en todos los tejados de Madrid haya placas solares. Y una larga extensión de placas solares pues conlleva muchas especies que se tengan que desplazar, incluso muchas extinguirse, y un daño medioambiental también bastante grande. Esa no es la solución, además, con todo el agua que genera limpiar una superficie así de grande, que estamos hablando de varios kilómetros de extensión. claro, pero por ejemplo, el programa o sea, por ejemplo, con el tema de Madrid, de la limpieza del aire, gracias a la Unión Europea, se ha podido presionar al gobierno central, o sea, al gobierno de Madrid, para que, bueno, que si cambia el tema o sea, si Madrid Central no se lleva a cabo, tiene que llevar otra política para evitar que el aire de Madrid empeore, A porque ver, debido a la normativa de la Unión Europea tiene que mantenerse. sí, pero... Algo estamos haciendo. pero es que A ver, yo lo único que en digo es, teoría Almeida no ha decidido quitar los Madrid Central. países, En teoría ha sido los jueces los que lo han prohibido y le han dado dos meses de margen, le han dicho tienes que hacer algo pero en 2 meses. Y entonces ahora está creando. Pero a mí sobre todo lo que me parece peor de la situación de Madrid Central... ¡Viva el vino! Gracias a Dantex 2102 por seguirnos. Lo que me parece más fuerte de esto es que nos hemos gastado una cantidad de dinero brutal tan solo en eliminar Madrid Central de las calles. El nombre, los carteles. No tengo ahora la cifra exacta, pero lo vi el otro día y me pareció una cantidad de dinero que se podría gastar en otras cosas que ayudarían realmente. Quitar una pintura no sirve para nada. claro. Y bueno, yo lo que quería decir es verdad que hay medidas de la Unión Europea que no han funcionado, pero al menos se han puesto sobre la mesa, cuando en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, no. Entonces, claro, si la Unión Europea hace todo esto, que es verdad que perjudica, digamos, de alguna manera a algunas empresas, si solamente se ponen en un determinado territorio, lo único que está haciendo, o sea, lo único que está logrando la Unión Europea es que quizás la economía, algunas empresas se vayan de Europa a otros países en los que puedan seguir contaminando. Entonces, yo creo que se tiene que llevar una iniciativa a nivel global Lo que y que la decías encabecen al menos los de, países que están más desarrollados, porque es entendible que, por ejemplo, en India, donde todavía creo que es un país en desarrollo, ¿no?
se dice así, sí, en vías de desarrollo, pues es normal que no puedan prescindir de la contaminación al nivel que nosotros podemos prescindir. Entonces, que Lo al que, menos los países más, yo creo. sí, lo que tú decías primero de Madrid Central, Almeida había cambiado el nombre a Distrito Centro y sí, ha costado más o menos 200.000 euros a lo que pagamos nosotros al final de impuestos, pues bueno, 200.000 euros para quitar Madrid Central de las calles. Y luego sí que es verdad que los países que están en desarrollo tienen problemas que al fin y al cabo incluso consiguen trascender el problema ¿no? del cambio climático. Al final, si la gente se está muriendo de hambre, a veces utilizar pesticidas en la agricultura pues puede ser más importante que la gente no se muera de hambre que sí que seguir contaminando el mundo. Pero sí que es verdad que nosotros en Europa, donde tenemos la situación mucho más fácil en ese sentido, mucho más estable, ¡Viva el vino! quizá tendríamos Muchas que gracias a Lopalvin por seguirnos. tener objetivos un poco más concretos y un poco más ambiciosos desde la Unión Pero no solo Europea. Europa, también tiene que tenerlos tanto Rusia como Estados Unidos. Pero al fin y al Yo creo, cabo, vamos. eso es obvio. O sea, si todo el mundo no se pone de acuerdo para mejorar, es verdad que la situación es muy difícilmente va a mejorar. Pero eso tampoco nos excusa de no hacer No, claro. nuestra parte. O sea, al fin y Sí, al eso cabo, es por verdad. ejemplo, por ejemplo, con lo que estamos hablando de que las empresas hacen greenwashing, dicen que tenemos que reciclar y sin embargo ellas son las que más poluyen. Sin embargo, eso a nosotros eso no deja de significar que es bueno que reciclemos y que es bueno que sigamos unas ciertas normas ecológicas tan simples como cerrar el grifo Claro. cuando nos lavamos los dientes. Porque si Entonces, no caemos en si el vecino no lo hace, nosotros tampoco. Y claro, y al fin y al así no cabo, avanzamos. claro, termina siendo no sé, creo que se llamaba el teorema de la máquina, ¿no? Que al final, como nos vemos parte de un grupo, una sociedad que va hacia una dirección, nosotros tampoco hacemos nada para intentar ir a la otra. Yo creo que la Unión Europea sí que tendría, estoy de acuerdo en esto con Dani, sí que tendría que tener políticas mucho más ambiciosas. Luego, es verdad que es necesario que China, Estados Unidos, Rusia estén a la par, sin ninguna duda, pero al fin y al cabo hay que hacer lo que uno puede, creo. Sí, tenéis razón. Es verdad que hay algunos políticos. Bueno, pero aún así yo creo que algo sí que está haciendo la Unión Europea. A ver, Aunque tiene mucho que mejorar. Pero algo sí que ha hecho. sí, Que estaría bien algo hace, que pero lo hace se unificaran porque la las sociedad le políticas. exige que lo haga, pero sin exigir nada para que se cumpla. Es decir, lo hacen sabiendo que no se va a cumplir. Esa es la legislación de Europa. O sea, yo para eso prefiero que no se haga nada y se sepa que no se hace nada. Ya. Sí, es que además hay muchas maneras de poder reciclar de manera, o sea, de poder reciclar de manera industrial, digamos. Por ejemplo, en Alemania lo que hacen es que em, las botellas de plástico, cuando las utilizas, puedes llevarlas después de nuevo o sea, una botella de agua cuesta más dinero que aquí en España, porque luego puedes volver al supermercado y devolver la botella. Esto hace que, por ejemplo, tenemos que hacer una especie de trabajo social, porque la gente que no tiene casa, en vez de pedir dinero, lo que hace es botellas para poder conseguir dinero a cambio. Me parece Y que, eso bueno, tampoco no es una política de países ultra desarrollados innovadora. Eso pasa en países o sea, tan subdesarrollados como Brasil. En Brasil, por ejemplo, en los en los bares, años 70, en si tú España en los años compras una 70, botella, tú ibas con tu botellita de leche, te la rellenaban y ya está. si tú vas o sea, si tú vas a un bar y pides cualquier tipo de botella y no lo pides en vaso, te lo cobran más caro y luego además te piden que lo devuelvas. Y luego, si no lo devuelves, hay gente que pasa por la calle con bolsas completamente llenas
o sea, no de tampones, de tapitas y de todo tipo de envases de bebidas, y luego va a la central de reciclaje y les pagan por eso. Es una política, por ejemplo, que creo que podría ser aplicada en España, estoy de acuerdo. Claro. Además, tampoco me parece muy rompedora ni que vaya. O sea, quiero decir, no va a tener consecuencias económicas clave, como podría ser otras políticas que quizás sí que pues son un poco más invasivas, ¿no? Me parece que además dentro del sistema está muy bien. Sí, a ver, es que el sistema este de que espera, creo que ya tenemos a Raúl Camargo, portavoz de Anticapitalistas y fundador de Unidas Podemos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Me oís? Sí, 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 se te oye perfectamente. Sí, te oímos bien. Vale. Estupendo. Bueno, lo primero, Bueno, muchísimas cuéntanos gracias por venir. un poco qué es Anticapitalistas, qué es este proyecto. Bueno, Anticapitalistas es una organización política que como tal, con ese nombre, surge en el año 2015, pero que viene de muy atrás. Es una organización que tiene lazos históricos de vinculación con lo que fue la Liga Comunista Revolucionaria, que se fundó en el Estado español en los años 70, que tiene también vínculos históricos con una organización como el POUM, ¿no? El Partido Obrero de Unificación Marxista de la Guerra Civil y de antes, ¿no? Y bueno, con todas las luchas, digamos que nos precedieron emancipadoras desde un marxismo revolucionario abierto, que también tiene una componente ecosocialista y ecologista muy fuerte y que pelea por un feminismo antipatriarcal y por los derechos de todas las personas ¿Y en qué es? oprimidas por sexo, raza, género. Y bueno, pues una organización política que estuvo en el origen también de Podemos, ¿no? Que fue una de las patas fundamentales para el lanzamiento de Podemos, aunque luego, pues, como bien se sabe, nos distanciamos por el tipo de orientación que siguió la dirección de Podemos hasta el punto de abandonar esta formación en el año pasado y bueno, y ahora ser una organización ¿Y política en completamente qué se autónoma. diferencia exactamente Anticapitalistas de Unidas Podemos? Bueno, nosotros nos diferenciamos primero en que somos una organización que cree que el peso fundamental de la lucha tiene que estar en la movilización social, en la articulación de propuestas transformadoras en un sentido fuerte, ¿no? Y no de un, digamos, reformismo muy débil, ¿no? Como el que entendemos que actualmente representa Unidas Podemos. Y en el terreno concreto, nosotros, por ejemplo, jamás, ni siquiera cuando fundamos Podemos y pensábamos que eso era un acuerdo eh, fundacional y que no se iba a revisar, ¿no? Jamás hubiéramos comprometido a la organización en un gobierno junto con el Partido Socialista. Para nosotros el Partido Socialista Obrero Español es una de las patas del régimen del 78. Y esa fue una de Es las uno de los... esa fue la causa principal por la que abandonasteis Podemos, que Podemos estuviera en el gobierno. Sí, fue la causa fundamental, aunque no la única. Hubo también muchas diferencias en el terreno organizativo. Nosotros no compartimos el modelo verticalista, nunca lo compartimos, siempre lo criticamos desde el primer Vista Alegre, ¿no? Y lo hicimos público y presentábamos otros textos y otras listas. Y pensamos que ese propio modelo vertical pues estaba condenado a formar un tipo de organización como la que es actualmente, ¿no? Una organización vacía por abajo y que, bueno, pues tiene cargos públicos, sí, pero poco más, ¿no? Pues ese modelo tampoco nos convencía, aunque es verdad que el detonante fundamental para nuestra salida fue la entrada en el gobierno, que pensábamos que además suponía un giro de 180 grados respecto a la orientación que tuvo el primer Podemos, ¿no? El primer Podemos se planteaba como una alternativa frente a los partidos de lo que entonces se llamaba la casta, ¿no? El PP y el PSOE, y troncaba también con ese espíritu que hubo en el 15M, ¿no? De crítica al PSOE y al PP, y entendemos que la entrada en el gobierno pues acabó con todo eso y que no tenía sentido seguir ya por más tiempo en esa fuerza.
Y desde anticapitalistas os consideráis trotskistas. ¿Tiene esto sentido en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene? Bueno, nosotros no nos consideramos trotskistas, o sea, no es una de nuestras definiciones, pero es verdad que, bueno, pues la tradición que se ha considerado como trotskista, ¿no? Pues sí que está dentro de anticapitalistas y la recogemos, ¿no? Nosotros pensamos que cuando alguien nos llamaba trotskistas lo hacía como para insultarnos, ¿no? Mira, estos tal, trotskistas. Bueno, si es por un insulto y como esa etiqueta lleva aparejada, creemos que la vida de mucha gente que dio su vida, valga la redundancia, por la revolución y que luchó hasta el final contra los dramas y miserias del estalinismo, pues mira, pues que nos llamen trotskistas, bien. Pero creemos que en este momento nosotros peleamos por un tipo de fuerza emancipadora, alternativa, abierta, donde caben tradiciones políticas distintas, donde también hay gente que se considera seguidor de Rosa Luxemburgo, seguidores de Che Guevara, seguidores Sí. de Urruti incluso, ¿no? De la tradición libertaria, y nosotros estamos con todas ellas. Nosotros nos identificamos con todas las personas y las tradiciones que han supuesto luchas emancipadoras y revolucionarias y que no han caído en la miseria moral, política y ética en la que cayeron el estalinismo, por ejemplo, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, pues si nos quieren considerar trotskistas también. Digamos que a estas alturas no se puede considerar ya más un insulto y bueno, pues mira, no pasa nada, ¿sabes? Lo asumimos. Una cosa, ¿y cómo veis la política fuera de las instituciones, más ligada a los movimientos sociales? ¿Cómo es esa vida de un partido político que no está ahora mismo en las instituciones públicas? Bueno, tenemos algunos compañeros que sí están en las instituciones, ¿no? O sea, Miguel Urbán es europarlamentario, o los compañeros en Andalucía, donde hay bastantes compañeros anticapitalistas que son diputados, Teresa Rodríguez y otros, ¿no? Pero bueno, es verdad que el centro de gravedad de nuestra acción política está fuera de las instituciones, ¿no? Y no tenemos problema con ello, o sea, que nosotros hemos estado con un peso importante dentro de ellas y ahora estamos fuera. Creemos que es importante tener una pata ahí, o sea, ¿para qué vamos a negarlo, no? No creemos que nuestro objetivo sea siempre ser una fuerza extraparlamentaria y si pudiéramos y en cuanto podamos, pues volveremos a tener representación. Pero en este momento nosotros creemos que lo fundamental es intentar armar un nuevo bloque social que se oponga al neoliberalismo, ¿no? Sea este aplicado por fuerzas políticas que se consideran de izquierdas o que se consideran de derechas, ¿no? O sea, hay que pelear para que no nos suba la luz, ¿no? Para que no haya un tarifazo eléctrico a la gente trabajadora mientras las eléctricas ganan miles de millones de euros, ¿no? Y esto se hace, lo vamos a hacer o lo hacemos frente a un gobierno supuestamente de izquierdas, ¿no? Lo haríamos igual ante un gobierno de derecha. Así que nosotros creemos que hay que movilizar por causas y por medidas justas, ¿no? Independientemente de la etiqueta que se ponga quien las aplica, y en eso estamos, ¿no? Venimos de ahí, hemos estado mucho tiempo sin representación parlamentaria y luego la tuvimos, ahora tenemos menos. Y precisamente me gustaría saber qué futuro opináis próximo. de la nueva tarifa de la luz. Bueno, pues opinamos que es una auténtica vergüenza y que es una estafa a la gente que votó por fuerzas políticas que llevaban en su programa todo lo contrario, ¿no? O sea, que estamos viendo estos días que había ahí propuestas por parte del PSOE, pero también de Unidas Podemos, donde decían que iban a bajar la luz, que la luz no podía subir, que iban a nacionalizar las eléctricas incluso, y ahora nos dicen que pongamos la plancha y la lavadora a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, eso creemos que no es ni medio normal, que es una estafa a la gente que les ha votado y que tienen que revertir esto y que tienen que meter en cintura las eléctricas, porque eso sí lo pueden hacer mediante decretos y mediante leyes, es decir, que se enfrenten a Endesa, Iberdrola y a todas estas empresas chupópteras que le están sacando miles de millones mientras le cobran a la gente cada vez más por hacer uso de un bien que es esencial como la energía. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la energía debería ser un bien público, que habría que expropiar las empresas energéticas y crear un polo público que pudiera además operar con criterios ecológicos, porque sí creemos que hace falta una transición ecológica también en el terreno del consumo energético, pero que esta no se puede hacer desde los parámetros y criterios actuales, desde la lógica del beneficio no se puede hacer. Hay que hacerlo desde una lógica pública que sea capaz de controlar los consumos sin que esto suponga un mayor coste para la gente trabajadora que no tiene otras horas o que no tiene
otra forma de poder Pero calentarse, tener luz o tener energía en su casa. ¿no creéis que es bueno distribuir el consumo eléctrico en las distintas franjas horarias para que no se concentre todo el consumo eléctrico en la misma franja? Bueno, pero es que eso habría que decírselo, por ejemplo, a las grandes empresas que son las mayores consumidores de energía. Claro, es que el consumo particular supone solo el 18% del total del consumo. Es decir, el 70 o el 82%, ¿no?, corresponde al consumo que hacen las grandes empresas. Amazon va a instalar dentro de poco un gran almacén cerca de Zaragoza que va a consumir lo mismo que toda la ciudad de Huesca de energía, ¿no? Y esto avalado, apoyado por el gobierno y por todos, ¿no? Le van a dar miles de millones de euros de los fondos europeos a empresas ultracontaminantes como Repsol, a Iberdrola, a Endesa. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Se le pide a la gente unos esfuerzos que no se le exigen a las grandes empresas, a los que consumen y a los que gastan casi toda la energía del país. Esto no tiene un pase y creemos que no puede seguir siendo así, ¿no? Primero, que el gobierno vaya contra los que más consumen y contra los que más derrochan la energía. Y luego, y por supuesto no cobrándoles más, que pida, digamos, o que intente explicar que hace falta distribuir la energía, y no, por supuesto, a horas donde la gente tiene que descansar porque trabaja todo el día. Una pregunta. Estábamos hablando antes de que hay trotskistas dentro de vuestras filas. Uno de los libros más célebres de Trotsky era ¿Qué es el fascismo y cómo combatirlo? ¿Cómo analizas la situación de anticapitalistas ante la victoria de Ayuso? Bueno, creemos que la victoria de Ayuso, y sobre todo en las circunstancias en las que se ha producido y con los números que tuvo, pues es una muy mala noticia, ¿no?, para anticapitalistas y para toda la gente de izquierdas de la Comunidad de Madrid, a toda la gente que tenga un mínimo compromiso social, ¿no? Es un drama y creemos que hay que combatir desde ya, o sea, en la lucha, por ejemplo, ahora que se está haciendo, ¿no?, para que no cierren los centros de salud, o muchas otras que tienen que inaugurarse, ¿no?, en esta nueva etapa. Hay que frenar a la derecha, hay que frenar a Ayuso, ¿no? También cabe preguntarse qué tipo de izquierda tenemos, que no deja de perder año tras año, elección tras elección, frente a una derecha como la del PP, ¿no?, que además en Madrid ha sido especialmente corrupta y sucia, ¿no? Bueno, eso también creo, es Claro, verdad que hay respecto a causas esto, estructurales, pero hay que, bueno, pues hay también que tratar de preguntarse qué necesitamos en la izquierda para poder construir una base social que luego pueda ganar también electoralmente a una derecha como la de Ayuso y la del PP, ¿no? Sin embargo, también, por claro, ejemplo... respecto a esto quería preguntarte, entonces, sí, perdón. No, continúe. Bueno, sí, que entonces, ¿qué análisis hacéis de por qué tanta gente ha votado incluso en barrios obreros, a Ayuso? ¿Por qué? Políticas probablemente no les beneficien, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que aquí hay varias razones, ¿no? Hay una razón importante que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ayuso ha vendido el libertad y todos a la calle y que todo el mundo se junte y demás, cuando había una propuesta de contención por parte del gobierno central, ¿no?, para no, digamos, para que los contagios no siguieran creciendo, ¿no? El problema es que el gobierno central no opuso a eso un plan social o un escudo social que fuera creíble, ¿no? Lo que han vendido, la verdad es que ha sido humo, ¿no? El ingreso mínimo vital no se ha cobrado. Lo de los ERTE sí, pues los ERTE los han hecho todos, Angela Merkel, otros, pero eso no es un escudo social, ¿no? La gente estaba muy fastidiada, con la pandemia ha estado mucho más fastidiada, y las medidas del gobierno central no han sido alternativa frente a lo que decía Ayuso de, bueno, que esté todo abierto hasta las 6 de la mañana, da igual, porque por lo menos ellos podéis ganar la vida. Entonces, yo creo que eso ha tenido mucho peso en el resultado y ha llevado a que gente trabajadora, digamos, teniendo un gobierno que no ha hecho casi nada y otro que le decía, bueno, yo por lo menos te permito tener el negocio abierto y que te saques ahí los duros, pues hay mucha gente trabajadora que ha votado eso. Yo creo que es un error y que este tipo de medidas son pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno, hay que intentar comprender, ¿no? Y yo creo que hay parte de la razón de eso, además de otra, sobre la falta de inserción social de la izquierda, el abandono completo de la intervención social, de intentar construir redes en los municipios, tejido alternativo, y dejarle el campo libre a la derecha, digamos, haciendo solo
campañas en redes sociales o poniendo tweets o fomentando los perfiles personales y los vídeos y tal, sin construir tejido por abajo. Esa es una crítica, bueno, también nos incluimos, ¿no? Porque también somos parte de la izquierda, que sí que tener en cuenta para los propios. Hace poco decías que qué tipo de izquierda tenemos que nunca gana. Incluso también las figuras políticas más respetadas dentro de la izquierda, como podría ser Julián Guita, nunca tampoco consiguió llegar a ser presidente. ¿Realmente crees que tiene que ver con la clase política o hay algo más para que los candidatos de izquierda realmente nunca puedan llegar a ganar? Bueno, yo creo que evidentemente hay una estructura social y económica que se llama capitalismo, ¿no? Y que hace todo lo posible para que fuerzas políticas que plantean alternativas a su sistema no puedan ganar, ¿no? Y lo usa a través de muchos tentáculos económicos, de medios de comunicación, en fin, de todo tipo, ¿no? Yo creo que eso es una obviedad casi decirlo, pero que está ahí, ¿no? Y que opera fuertemente para que las fuerzas de izquierda no puedan obtener este tipo de resultados. Pero yo creo que también falta planificación a largo plazo en la izquierda. Es verdad que hace unos años, pues seguramente hubo una oportunidad con Podemos, no para ganar a la primera, como se teorizó desde la dirección, una organización que fuera acumulando fuerza y que llegara un momento en que pudiera dar el salto. El problema es que quisieron ir demasiado deprisa. Y demasiado deprisa la cosa acabó o acabado. Todo desgarrado, roto por todos los lados. Una organización muy autoritaria, muy vertical. Y claro, así no se puede. La izquierda venimos de muy abajo, tenemos muchas, ya sabemos, ¿no? Están los medios, los bancos, las grandes empresas, todo en contra. Contra eso tienes que armar un bloque muy amplio, muy plural, muy democrático y que tenga mucha credibilidad política, ética y moral, ¿vale? Si dice que va a cobrar 3 salarios mínimos, los cobre, que si dice que va a estar 8 años en el poder, esté 8 años, que va a vivir en barrios trabajadores, no se vaya a vivir a chalés. O sea, hace falta tener todo esto para acumular, porque no es un proceso fácil. Claro que tienes un montón de fuerzas en contra, ¿no? Ser mucho más coherente y mucho más creíble que todos los demás. Y para eso hace falta sacrificios, lo siento, pero hace falta sacrificios y coherencia. Pero ¿no creéis que uno de los problemas de la izquierda es que es todo... que hacemos reflexiones mucho más filosóficas y mucho más profundas que lo de la derecha, que lo da todo más procesado y que llega más a las clases trabajadoras? ¿No crees que ese puede ser uno de los problemas? No, yo creo que la izquierda también ha hecho buenos discursos. De hecho, los discursos del primer Podemos llegaron mucho, ¿no? Y eran discursos bastante sencillos, la casta, pero claro, eran discursos muy sencillos porque había eso que os digo, ¿no? Credibilidad detrás. Porque salía un chaval con coleta diciendo yo soy de Vallecas, tal, vosotros sois unos chorizos, sois unos ladrones, estáis impidiendo que la juventud tenga buenos trabajos, estáis impidiendo... Que luego ha habido una campaña muy fuerte de los medios y tal, que es algo que va de suyo, igual que lo hicieron aquí. Tú no eres coherente con lo que dices y te sacan cada 2 por 3 cosas, tweets o intervenciones donde dices ahora lo contrario de lo que decías hace 2 años. Ha colado por ahí Rajoy. No, sí, es un nuevo seguidor. Tenía quitado en teoría el sonido, no sé por qué ha sonado, pero... Vale. Pues entonces yo creo que pues que eso pasa factura. Yo creo que en la izquierda, ya os digo, hay que tener mucho más elevado porque nosotros no tenemos los medios de producción ni de reproducción ni de comunicación. Esos los tienen los que tienen el dinero, ¿no? Los grandes, y para poder luchar contra ellos tienes que dar una imagen completamente distinta, ¿no? Como yo creo que se dio al principio en Podemos, y hubo una oportunidad real de haber podido derrotarles, ¿no? Pero bueno, eso ya ha pasado y estamos en otro estadio. Hemos estado... Para reconstruir la izquierda desde donde podamos, ¿no? Un tema muy, muy de actualidad y que sobre todo lo llevan los jóvenes es la lucha contra la crisis climática.
¿Qué propone Anticapitalistas que se puede llevar a cabo desde las instituciones por otros partidos o con la influencia anticapitalistas para acabar con la crisis climática? Bueno, primero, creo que es evidente que habría que cumplir los acuerdos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero no hacerlo como lo han aprobado en la reciente que está muy por debajo de lo que han aprobado todos los países de la Unión Europea, ¿no? Apenas un 30% de reducción para el año 2035, creo que es, ¿no? Y con eso no damos, ¿no? O sea, hay que hacer una labor inmediata, porque es que estamos cerca de llegar al punto de no retorno, si no lo hemos sobrepasado ya, ¿no? Y la crisis que ha habido con la pandemia puede ser, vamos, algo muy menor respecto a una posible crisis climática que podamos tener en los próximos años, ¿no? Y todos los expertos, panel de los expertos del cambio climático lo dicen, ¿no? No se puede seguir a este ritmo, ¿no? Pero claro, el ritmo primero lo tienen que parar los que más contaminan, los que más provocan, las multinacionales y las grandes empresas. Primero ellas, luego los países, que también tienen responsabilidad, y luego pedirle también a la gente pues, un esfuerzo. Pero primero los que más hacen, los que más contaminan. No, primero, oye, no, a los de abajo, venga, haced esto, que nosotros vamos a seguir vertiendo residuos por toneladas al mar todos los días o construyendo plásticos o haciendo miles de vuelos en sitios además que están conectados con un tren. Eso no puede ser. Que la única posibilidad de revertir mínimamente el cambio climático es que haya una planificación y ecológica de todos los recursos que hay en un país y luego en continentes y a escala mundial, ¿no? Es la única. Si lo dejamos, como se han venido dejando a conferencias, que son recomendaciones, y luego no se cumple, o a las grandes multinacionales, vamos al colapso, ¿no? Y yo creo que antes de que ocurra esto, claro, cuando ya ocurra, pues la gente dirá, hostia, ¿qué hemos hecho? ¿No? Vamos a cambiar. Pero nosotros creemos que hay que ir antes y nuestra alternativa es una alternativa ecosocialista. Es decir, de todos los recursos al servicio de las mayorías sociales trabajadoras y no de la minoría que se lucra a base de explotar los recursos naturales del planeta. Pues muchas gracias por venir aquí a comentarnos un poco cuál es el proyecto Anticapitalistas y a hacer un análisis de la situación política actual. Ha sido un placer. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy interesante. ¿Qué os ha parecido la entrevista? A mí me ha Bien. encantado, me ha parecido muy interesante todo de lo que hablaba, porque justo ha hablado de lo que estábamos hablando nosotros antes de empezar, ¿no? De que primero hay que hablar con las grandes multinacionales, que sean ellas las primeras que empiecen a dejar de contaminar antes de pedir ese esfuerzo a los... Y me ha parecido muy interesante, la verdad. También me ha parecido que su base ideológica se parece mucho, por ejemplo, a la de Slavoj Žižek, ¿no? Decía que la única forma de salvar ecológicamente el planeta es desde un ecosocialismo en el que en un país se planifique cómo se van a utilizar todos los recursos. Me parecen propuestas que sí que diferente de gran parte de los medios de comunicación que lo niegan, sí que tienen base y sí que tienen sentido, pero es muy difícil aplicarlas en el sistema, o sea, en el sistema que tenemos, en el que es tan difícil para partidos reformistas llegar al gobierno. Imaginémonos cuán difícil es para un partido que ni siquiera es reformista, sino que directamente aboga por una especie de ser revolucionarios democráticos, ¿no? Entonces creo que tiene mucho sentido, pero sí que entiendo que es muy difícil para un partido como este sobrevivir y tiene mucho mérito que lo hayan conseguido hacer.
Bueno, y otro de los puntos que ha estado comentando es la factura de la luz, que va a suponer un mayor gasto para las familias al no ser que adapten sus horarios a horas interfestivas. Vale, ya volvemos a estar en directo. Ha habido un pequeño problema técnico, no sé por qué razón se ha desconectado todo, pero ya estamos de vuelta, así que seguimos hablando sobre la nueva factura de la luz. Creo que estás hablando tú, Carolina. Sí, no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero básicamente no me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, Bueno, pues pero sobre la factura de la luz, eso, que no es el mejor momento para España, tal y como y para la ciudadanía. Debido a la crisis que tenemos, también acentuada por el tema de que la economía de España depende plenamente del turismo. Si encima añades la factura de la luz, eh, que encima sea de un gobierno que sea de izquierdas, me parece un duro golpe, la verdad. a mí lo que me parece más grave es que lo vendan como que nos van a bajar la luz, cuando realmente la van a subir en las horas puntas, va a estar más alta que lo que lo estaba ahora. Pero si lo pones a una hora en la que no puedes poner lavadoras, por ejemplo, porque está prohibido en las grandes ciudades hacer un ruido como el que hacen las lavadoras a esas horas, entonces ahí sí que te es más barato, o te es igual al menos. Entonces realmente no supone ninguna bajada grande a ninguna de las horas y sin embargo nos lo venden como tal. Y yo creo Y es, que es que el gobierno quiere perder las elecciones, porque es que si no, no lo entiendo. y es que además, no sé, siempre cuando hablamos de la luz, pues pensamos siempre pues en la luz eléctrica y en lavadoras y en eso, pero no se nos ocurre tampoco el tema del aire acondicionado. El aire acondicionado este año se va a disparar, porque claro, tú no vas a poner el aire acondicionado a las 3 de la mañana, lo vas a poner en la hora punta, que es cuando estás despierto. Por tanto, la gente va a gastar mucho más dinero en el aire acondicionado y en ventiladores también, claro. Es es un fallo bastante obvio, bastante grave. Sin embargo, también o sea, hay que tener en cuenta que viene de largo. O sea, o sea, era de esperar. Cuando hay un oligopolio energético que además está intrincado en el sistema político a través de las puertas giratorias, el hecho de que suban precios así de repente no es algo que nos debería sorprender. Sí que nos tiene que indignar, sin ninguna duda, pero no nos tendría que sorprender. Las soluciones probablemente tienen que ver o con una regulación mucho más estricta de la que existe a día de hoy o con una alternativa de energía pública. Y la verdad es que con un gobierno en el que está PSOE, incluso algunos extractos de Podemos, no veo eso pasando. Obviamente, mucho menos lo veo pasando en un gobierno del PP, de Ciudadanos o de Vox, pero del PSOE no lo veo, principalmente porque por gente, por ejemplo, como Felipe González. Bueno, pero Felipe González, bueno, yo creo que del PSOE ya no es, ¿eh? Pero bueno, lo que quería comentar es que sí que es verdad que lo que es más triste de todo es que sea un gobierno de izquierdas, realmente, el que haya, o al menos el que participe a la izquierda, porque bueno, acabo. Y es además, como ha dicho el que acabamos de entrevistar, que en sus programas llevaban medidas para bajar el precio de la luz y que Claro. realmente de toda la vida la gente, vamos, los partidos de izquierda lo que defienden es al trabajador, no al gran empresario, y que sea justo en este momento. Es que es verdad, es lo que dice Dani, da la sensación de que quieren perder las elecciones. Porque otra cosa, Sí, yo creo que se ha visto demostrado que realmente eh, tienen más poder las grandes empresas que el gobierno. Que el gobierno está controlado por las grandes empresas. Porque si no, Podemos, ¿cómo ha podido permitir esta subida a la luz? Es que si yo soy Yolanda Díaz, que es la presidenta de la coalición, es que dejaría de apoyar al PSOE, que se acaba el gobierno y nuevas elecciones. Y a lo mejor las pierdes, pero habrás sido fiel a tus votantes. Pero, es que es eso mismo. pero ser cómplice de una subida de precios de la luz
que a largo plazo te va a perjudicar también, incluso más que incluso dejar de apoyar al PSOE. Es que no lo puedo comprender, porque es que es ir a por la clase trabajadora que tiene que irse a trabajar pronto, se tiene que acostar pronto y no puede poner la lavadora a las 1 de la madrugada. Y además, las clases altas les da igual que sea más caro poner la lavadora por la mañana o por la tarde. Les da igual, la pondrán cuando mejor les venga a ellos. Porque tienen dinero Pero suficiente para además, pagar más. Y la clase trabajadora no. Entonces van a tener que dormir menos para ahorrarse dinero. Y eso ya lo habíamos superado. Lo de tener que estar 14 horas trabajando y no tener tiempo para descansar, ya lo habíamos superado. Y ahora no va a ser por trabajo, sino para ahorrarte dinero. No vas a poder descansar. Y yo creo que el descanso es algo muy importante y que es lo que tiene que conseguir mantener la izquierda para la clase trabajadora. claro, y es que además es como si cada vez que implantan una buena medida, digamos que beneficia a la clase trabajadora, implantan otra que les perjudica. Es como que no... O sea, por ejemplo, el tema de los ERTE funcionó bien. El tema del ingreso mínimo vital era una iniciativa que me parece buenísima y me parece que es muy importante que al menos exista como tal. Pero que de repente hagan esto, habiendo hecho el mismo partido, el mismo gobierno el ingreso mínimo vital que haga esto, es que me da la sensación de que además Pero es eso, están son perdiendo sus votantes, complementarios. incluso los votantes Son del PSOE. complementarios. El ingreso mínimo vital también le viene bien a la derecha. Ya, bueno, Porque el capitalismo no se va a sostener a largo plazo si no hay ingreso mínimo vital. Porque cada vez se van a necesitar menos trabajadores y se va a pagar menos por ciertos trabajos. Y si no hay un ingreso mínimo vital, va a haber mucho paro, poco consumo. Y eso es crisis y quiebra el sistema. Entonces le conviene que haya un ingreso mínimo vital que garantice que el consumo es estable. claro. Bueno, antes no hemos dado las gracias a quien nos ha seguido durante la entrevista, que era Anonymous Primext, así que muchas gracias por seguirnos. ¿Ibas a decir algo, Caro? Nada, eso, y eso, reiterar de nuevo que me da la sensación de que, pues eso, que están decepcionando a todos sus votantes, incluso los votantes del PSOE. Los votantes del PSOE, sin embargo, les veo un poco acostumbrados, ¿eh? No les... O sea, les ha sentado, han dicho, joder, otra más, tío. Han estado... No se han manifestado mucho. Entonces, al final, sí, no, ahora fuera de bromas es una decisión que en cuanto antes la contradigan y consigan cambiar la situación mejor. Y si no lo hacen, la verdad es que va a significar primero graves consecuencias al bolsillo del obrero e incluso también de la clase media, y luego también graves consecuencias electorales para las elecciones que vienen. El PP ya venía con un furor de lo que ha pasado en Madrid. De repente pasa lo que ha pasado con Cospedal, que consigue parar un poco con ese furor, y ahora parece ser que el gobierno le ha vuelto a empujar y a darle empuje para las próximas elecciones. Lo que al final uno puede traducir es peores condiciones para el pueblo, y que en las próximas elecciones va a pasar como en Madrid. Al final, un pueblo que no tiene una alternativa se esconde en el monstruo, ¿no? Creo que lo dijo Mandela. Y creo que es lo que va a pasar. También, ¿qué iba a decir yo? Perdón, se me ha olvidado. Sigue, Dani. Nah, pues que podemos, si queréis, pasar a hablar de lo de Cospedal, ya que lo ha citado Pedro. Como sabéis, imputaron a Cospedal justo el día que iba a declarar. Hay un vídeo bastante interesante, que es cómo reacciona cuando llega a la comisión y finge que no le habían avisado, aunque luego se conoció que realmente sí le habían avisado. A ver. Me alegro mucho que...
Espera, que creo que ahí no se escucha. A ver. Ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Pues Y estoy aquí. Ha venido a... Entonces usted es la que me lo tiene que decir. Bueno, Pues ya lo siento, no, pero es que usted no es la que me lo tiene que decir. No le Y han además me avisado de que había... No, y además me tendrá que decir que porque la ha suspendido, ¿no? Bueno, pues voy a buscar a alguien, voy a acompañar. ¿Se esperaba usted la imputación? Muchas gracias. Yo lo he suspendido. A mí no me han convocado nada. A mí no me han comunicado nada. ¿Puede avisar usted al portero mayor o a quien corresponde? A mí es que no me han comunicado nada. ¿No le han comunicado que han desconvocado la Nadie. comisión? No, nadie, no. Hombre, me parece tremendo esto. Pues no sé, es que tiene la obligación de comparecer. Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer, es que si no me vengo aquí tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte que porque me van a desconvocar, qué tontería. Bueno, pues ya lo hemos escuchado. No sé qué opináis de estas declaraciones. ¿Creéis que son verdaderas o como luego se ha conocido creéis que son falsas estas declaraciones y que sí que la habían avisado una hora antes? Si dices que se ha conocido, pues entonces es normal que, o sea, son falsas. Sí, pero no sé, puede ser ¿No? una manipulación de los medios que también estamos muy acostumbrados en estos tiempos. No, a ver, es que Hombre, el punto de lo de que Cospedal, no te yo es avisen que de una creo, imputación. yo es que creo que le a ver, que esto le beneficia al Partido Popular que la hayan imputado. Mejor estar imputada y que no se hable de esto hasta diciembre que mejor que estar imputada y que no se hable de esto hasta diciembre a que tengas que estar una semana hablando de lo que ha dicho Cospedal en la comisión de investigación del Congreso. Además, justo cuando lo de la luz, que a lo mejor quitaba el foco de lo de la luz y pasaba a lo de Cospedal. Entonces yo creo que esto Bueno, le beneficia al Claro. Partido Popular en cierto modo y no el marido de y no Cospedal- descartaría que el Partido Popular haya presionado a los jueces para que la imputaran. Pero el marido de Cospedal ha estado en la sesión de investigación, incluso fue rufián a hacer preguntas calientes y no se ha hablado prácticamente. Obviamente ha salido de las noticias, pero no ha salido las declaraciones. Solamente ha salido las noticias de por qué están siendo investigados. No sé si le viene bien o mal. Al fin y al cabo, por ejemplo, las últimas elecciones de Barcelona, o no, las últimas elecciones de generales, se seguía hablando de Bárcenas, incluso del caso Gürtel, y tampoco pareció que tuviera mucho efecto. Al fin y al cabo, yo creo que hemos llegado a un punto que a los votantes, de cierta manera, les llega a dar un poco igual. O sea, eh, eh, por ejemplo, en Andalucía, el PSOE, debemos acordarnos que ha ganado las últimas elecciones. O sea, la derecha está gobernando, pero el PSOE fue el partido más votado. Y sin embargo, se habla de los ERES, creo que desde hace 5 o 10 años. Con lo cual, al final, la verdad es que no sé si le viene bien o mal, porque denoto cierta indiferencia por parte del electorado. Sí, bueno, eso sí que lo podemos ver porque de parte del electorado no hay respuesta hacia la corrupción. Debatiendo el otro día también se ha dado como algo normal en España que los países sean corruptos. Cuando en Alemania, por ejemplo, que un partido esté acusado esté imputado o sea, que algún diputado esté imputado es algo horrible que cubre todas las portadas de todos los medios y aquí en España ya no. O sea, recordemos por qué cayó el gobierno de Rajoy. Claro, sí, y yo creo que eso también le ha servido a los ciudadanos para decir, vale, esto ya lo han sancionado, pasemos página. Yo creo que esa puede ser una de las claves por la que los ciudadanos se hayan olvidado todo el pasado de corrupción que hay detrás del bipartidismo. Pero incluso hay una digamos, ahora mismo hay una desinformación muy grande frente también a los nuevos partidos. Por ejemplo, Ciudadanos ya tiene un resumen, o sea, un expediente de casos de corrupción bastante
extendido para los años que lleva de existencia. De hecho, creo que o sea, Ciudadanos ya lleva como 15 casos de corrupción en los últimos 2 años. O sea, en los últimos 4 o 5 años, perdón, no 2 años. Y sin embargo, no es visto como un partido corrupto. O sea, nadie cuando critica a Ciudadanos critica que el propio partido sea corrupto, sino que critica que se junta con otro partido corrupto, que sería en este caso el Partido Popular. Con lo cual, al final ha llegado un punto Claro. en el que ni siquiera un caso de corrupción puede hacer que tu partido sea corrupto. O sea, tienes que tener 200 casos de corrupción y 40.000 diputados imputados para que se te considere un partido corrupto. Entonces, hay una cierta sensación de inmunidad. Haces lo que quieres, dices lo que quieres y no va a pasar nada. Y luego la aceptación de los políticos son todos corruptos, ¿no? De lo típico que dice todo el mundo, que son todos corruptos. Porque claro, es que también es verdad y tiene sentido que la ciudadanía no piense en Ciudadanos como un partido corrupto porque tenga 2 o 3 imputados cuando estamos midiendo en un espectro político en el que creo que el PP es el partido más imputado, o sea, con más casos de corrupción de toda Europa. Y eso que tenemos nuestro Comparas con sistema Ciudadanos, pues vamos, judicial como Ciudadanos está. es la cosa más, digamos que no tiene ningún caso de corrupción casi comparado con eso. Pero igualmente, es lo que decía Pedro, ¿no? Que es que no se puede ni Claro, permitir y un otro, caso de corrupción. y otro de los problemas es que los jueces no condenan la corrupción, porque si los jueces los controla el PP, con algo de influencia del PSOE, pero los controla el PP y todos son de derechas y todos son del Opus, pues no van a condenar conductas corruptas de los que les han puesto ahí. Entonces, por eso no hay Es no hay que sentencias a los que promueven toda la corrupción. Por eso las sentencias a quién son, a Bárcenas, a gente que realmente, a Villarejo, por ejemplo, que ha llevado por todos, pero que realmente no son los cabecillas de toda la estructura corrupta de los partidos políticos en España, especialmente del Partido Popular. sí, yo personalmente creo que también tenemos un serio problema con el Poder Judicial en España, ¿no? Porque da la sensación de que hay una doble vara de medir, ¿no? Que cuando hay conductas muy reprochables de la izquierda son castigadas decentemente, pero cuando hay estos mismos comportamientos en la derecha no son castigados con la misma, digamos, con la misma fuerza, ¿no? Jope, me parece que en un sistema como el que estamos, que ocurra esto es vergonzoso, ¿no? Que podamos decir lo que acaba de decir Dani, ¿no? De que los jueces son todos de derechas, que se pueda decir eso, me parece vergonzoso para un país. Luego, además es algo que desde, lo decía por el chico de anticapitalistas, el régimen del 78 es lo que nos ha dado. Tampoco nos sorprende a nadie. Es un sistema que desde su construcción se ha basado en un sistema de un bipartito que quería emular el sistema de Estados Unidos. O sea, básicamente lo que querían las élites económicas en España era simular el sistema político de Estados Unidos. Tener 2 partidos controlados por las grandes élites económicas, que sean los 2 partidos que se van en 4 años, van viendo quién gana las elecciones. Y daba una ilusión de democracia que les legitimaba todo el poder que tenían sobre el país. Después del movimiento 15M, que duda de la democracia del bipartito, diciendo que no nos representan, se intentó cambiar algo. Pero el problema es que en el sistema de bloques en el que estamos ahora, bloques liderados por el bipartido, o sea, del bipartito,
al final parece que volvemos atrás, o sea, que damos un paso adelante por cada 3 que damos para atrás. Bueno, sobre lo que ha dicho Pedro de que nos parecemos al sistema, intentamos parecernos al sistema americano, una pequeña apreciación es el sistema que se había en España en el siglo XIX, en parte del siglo XIX, o sea que no es parecerse a Estados Unidos, sino que es un tipo de sistema, pero no estoy de acuerdo con que se quisiera parecer a Estados Unidos realmente. Pero luego yo creo que sinceramente habría que irse aún más atrás. Quiero decir, difícil que era salir de una dictadura a una democracia sin una guerra, cosa que era muy difícil teniendo en cuenta cómo había acabado España después de la guerra civil Y y la división que había y más habido dentro de la poniendo población. al heredero de Espera, Franco. espera. Claro, era muy difícil y lo más importante, bueno, en fin, pero que conseguimos salir más o menos sin mucha violencia, ¿no? Y conseguimos reformar, digamos, las estructuras políticas, ¿no? Porque, bueno, pasamos de una dictadura a una democracia, sí que se puede votar, en eso estaréis de acuerdo conmigo. Sí, pero Pero estaban lo que no... los mismos, espera, Carolina, tanto déjame el PP acabar, como el déjame PSOE, acabar. bueno, Alianza Popular o como se llamará Porfa, antes, porque ha cambiado de nombre déjame 1000 acabar. veces, y el No me has PSOE dejado han acabar. sido los herederos del franquismo, estaban en ambos bandos. Y ministros de Franco, nietos de ministros de Franco, todos estaban o en el PP o en el PSOE. Entonces, ese sistema sigue en la política española muy vigente. Y está dentro. Y ¿Ya? no podemos Vale. decir que hayamos salido Sí. de la dictadura todavía. Dani, sí, porque hay democracia. Yo me refiero que hemos pasado de una dictadura a una democracia en la que la gente puede votar. Pero en una Y ha podido democracia salir un real. partido Se puede republicano votar, como se puede Podemos. votar, pero se ¿O puede, no? se puede votar, Mira, pero no es una Julián democracia Guita- real. Julián Guita decía Pero es una que democracia. A ver, pero yo quería pasar esto por encima para seguir a lo siguiente. Que es, hemos conseguido pasar a una, digamos, a una democracia, aunque no sea directa, indirecta, pero no vais a estar de acuerdo conmigo en que no tiene nada que ver con el régimen de Franco, aunque tenga algunas cosas que quizá podríais interpretar con que todavía se mantienen, no tiene absolutamente nada que ver porque la gente no se la mata por salir a reivindicar la libertad. bueno, Pero a se ver, te Aparte de condena eso- por hacer un mira, rap. Aparte de primero, eso, hay gente que está en la cárcel por salir a reivindicar sus creencias políticas. bueno, pero que la cosa es que hemos cambiado parte del sistema político, pero nadie ha tocado el tema del sistema judicial, porque como son, digamos, de alguna manera poderes separados, nadie ha intervenido, o sea, no ha cambiado ninguna El estructura sistema judicial franquista. desde el franquismo. Claro, o sea, que tú Es decir, estás diciendo quería que hemos llegar ahí. cambiado, pero más o menos. Claro, quiero decir que más o menos al menos, bueno, en mi opinión, que bueno, que ya veo que vosotros no estáis de acuerdo, en el sistema político algo hemos cambiado y en eso no me lo vais a negar, pero en el sistema judicial cosas que todavía no han cambiado. Pero Porque la gente sigue estando la misma gente. Son dos cosas. Mira, primero, hay mucha gente, incluso, por ejemplo, lo decía Julián Guita, que cree que la democracia va mucho más allá que votar. En Rusia también votan. O sea, Putin ganó las Lenin no. elecciones con el 75% de los votos. Ahí también votan. En Ruanda, el presidente se llama Paul Kagame, literalmente, no estoy de broma, se llama Paul Kagame, y ganó las elecciones con 98% de los votos. Ahí hay elecciones. Aquí también hay elecciones, pero va mucho más allá, creo, personalmente. Espera, Y luego- perdón, Pedro. Un inciso. Aquí hay elecciones que, digamos, que no están trucadas. Quiero decir, aquí en España en el 19 pero- había Pero elecciones, tienes que pero lo que había era pero no caciques. puedes- Pero, decían a la pero en gente que España, convocaran a la gente. España eliges entre Pero- franquistas o franquistas. Más pero franquistas no o menos puedes decir- franquistas. El problema es ¿Y que no Podemos? puedes decir... Porque Pero a Podemos ver. votar a Podemos. Exacto. Y Podemos no me vas a decir que Podemos es franquista. ha sido un error del sistema que se han intentado cargar y no lo han conseguido, pero han conseguido que se adapte al PSOE y haga lo que quiera el PSOE. Tú dices Pero ha dices salido, que... entonces- Pero no, No ha es que servido sea- para nada somos- porque lo ha o sea- neutralizado el sistema. Y ahora es cuando se ¿Y está los catalanes? empezando A y ha ver, salido los cuando catalanes- ha salido cuando Es que se ha la empezado republicana- ha salido cuando ha empezado a cambiarse el sistema del 78. ¿Y el Tú Partido dices- Nacionalista tú dices Vasco? que las elecciones no están trucadas. ¿El Vamos H. a Bildu? ver. ¿La Pero CUP? una cosa.
vamos a ver, tú dices Todos son que el errores de no sistema. está To- to- trucado, o, pero a o- ver, o muchos de ellos primero, en PNV, cuanto... PNV, A ver, derecha. Con no, la pero antigua si vamos a convergencia Bildu? hablar de derecha. Y eso, esos partidos nacionalistas hacen falta, porque es que para mantener la unidad territorial de España hacen falta que haya partidos nacionalistas. pero va más allá que eso. También podemos ver, por ejemplo, dices, las elecciones no están trucadas. Bueno, no están trucadas, sin embargo, cuando es necesario comprar diputados de otro partido, no, eso es legal. Ya, O sea, bueno, eso es surrealista, hablamos la del verdad. Tamayazo, hablamos lo que ha pasado en Murcia, se puede hacer. Luego, los medios de comunicación, policías corruptos, incluso el Ministerio de Defensa, si quiere, se pueden juntar todos y empezar a redactar mentiras sobre un partido y ponerlas en las portadas durante 5 años. Y tampoco pasa nada. Porque ¿quién está en la cárcel por eso? Exactamente nadie. Luego, de repente, si no te mola un partido o no te mola un movimiento que hay, venga, la mitad a la cárcel. Por ejemplo, tú dices, ¿y los catalanes y los de Euskadi? Bueno, recuerdo que en Cataluña hay ahora mismo 24, creo que son, presos políticos. O sea, no es como que puedan hacer lo que quieran. Hay gente en la cárcel. Y luego, ya fuera de la clase política, ahora estamos hablando de gente de la calle. Hay gente que les han metido en la cárcel diciendo que llevaban bombas Molotov, o sea, cócteles Molotov, porque estaban en la huelga general. O sea, hay un vídeo, por ejemplo, de un chico que era de Lavapiés, justamente, que ha salido hace poco de la cárcel, que le habían metido en la cárcel diciendo que tenía un cóctel Molotov. O sea, un chico de Lavapiés con un cóctel Molotov. Ahora mismo estamos en Ya. Stalingrado en 1917 prácticamente. O sea, quiero decir, no existe eso. Y entonces el sistema sí que tiene ciertas denotaciones bastante franquistas. Y luego, cuando yo hablaba del sistema americano, yo no hablo de que sea un sistema presidencialista como lo es el americano, ni que sea... O sea, en eso obviamente estamos de acuerdo que es diferente. Lo que yo digo es el sistema del bipartito. Solo hay 2 partidos que... Pero eso no es americano. Pero es Eso es el 19 en Europa. Es principalmente americano. En Francia, por Pero- ejemplo, dime los 2 principales partidos. No puedes porque de década a década se van renovando. En Italia, en Italia el movimiento de los partisanos y los comunistas era de los más fuertes del mundo, y ahora, ¿dónde hay partido comunista en Italia? No existe. Ya, bueno, pero eso fue por la intervención de Estados Unidos para Y la- el Partido el tema de la Guerra Comunista en Fría. España también tuvo éxito y ahora tampoco existe. Así que puestos así, los partidos sí que se han ido modificando. Claro, Claro. Es que en España llevamos 40 años de teórica democracia, entonces tampoco han podido variar mucho. En 40 años no el pueden único variar muchos partido- partidos y han o sea, salido 2 nuevos. Más de el 2. único país que tiene Claro. claramente Y además dos- nos hemos dos quedado grandes- al bipartidismo. Aunque ahora está volviendo Pero poco a el poco, único- pero... El único país que tiene realmente 2 grandes partidos quizás sea Alemania con la CDU y luego el Partido Reino Unido? Socialdemócrata Alemán. Y aún así, por ejemplo, los ¿Reino Unido? verdes, ¿qué pasa con Reino Unido? Pues El están los Partido laboristas Laborista, y los el conservadores. Y ya está. Vale, pero el Partido Laborista se renueva. No puedes comparar el Partido Laborista con el PSOE de aquí. O sea, Bueno, pero no puedes comparar el PSOE de 1900 de la Segunda República con el PSOE de ahora. Ni puedes comparar el Vale, PSOE de pero Felipe estamos González hablando con el PSOE de Pedro gente- Sánchez. gente Eso sí lo Ni contemporánea. puedes comparar comparar. el PP de Rajoy con el de Aznar. Pues es lo mismo. Bueno, de los dos Aznar eran corruptos con y el de Rajoy. mentirosos. Pero hay- diferencias había. ¿Cuáles? Sí, sí que había, pero lo que yo estoy diciendo es Nos que metieron en una Corbyn, guerra. Rajoy no. el candidato entre ellas. No tuvo la laborista, oportunidad. Corbyn, era un candidato que se acercaba mucho al eurocomunismo, como Syriza. Cuando tú veas algún candidato del Partido Socialista que se acerca al eurocomunismo, la verdad es que en ese momento probablemente España esté en 1930, o sea, en 1931 y esté a punto de entrar en una guerra civil.
O sea, no tiene, o sea, es diferente. Y lo que yo digo es del bipartito controlado por las grandes por las grandes élites económicas. El Partido Laborista inglés a día de hoy no está controlado por las élites económicas. De hecho, es el partido más atacado de Inglaterra. O sea, le atacan Bueno, de incluso dos, desde ser el más Escocia. atacado tampoco tiene su mérito, solo por un pequeño inciso. O sea, quiero decir, si hay dos partidos y atacan a uno mucho, pues claro, es el más atacado, ¿no? Si solo hay dos, Hay simplemente. partidos importantes en Escocia, está el Partido Liberal, o sea, en Inglaterra hay algún Pedro, otro el partido. tema de, mira, el tema del bipartidismo en Reino Unido y en Estados Unidos no tiene que ver tanto, bueno, tiene que ver con las élites, pero también tiene que ver electoral, que que no es como el nuestro, en el que se asignan asientos por el número de votos que haya en cada zona, sino que va por estados. Entonces, claro, si hay por ejemplo, si Trump tiene 200.000 votos y, bueno, iba a decir Clinton, bueno, Clinton, pero no me sale ahora mismo el nombre del presidente de Estados Unidos ahora Biden. mismo. Biden, eso, joder, me salía Boris Yeltsin. Biden tiene 2 millones o sea, 200.001, pues se lleva ese estado Biden. Por tanto, un partido Bien, tercero bien. jamás va a conseguirlo. Porque sí que hay un partido Aquí, verde sí, y también, el estilo europeo en Estados y Unidos que no también en consiguió jamás 1900, nada. está eso, sí, en 1951 Winston Churchill le ganó a Attlee, sí, le ganó a Attlee incluso teniendo menos votos por ese sistema, sí, vale, pero que Claro. lo que estamos hablando es que ese Y bueno, sistema no es Trump único ganó de a esos Hillary países. Clinton teniendo menos votos. Hillary Clinton ganó más Bien, votos pero que no él. es único de esos países. Y luego en España, de una manera diferente, pasa algo parecido. O sea, con el sistema de la caja DONT también se le ayuda a los partidos con más votos. Sí, pero la ley DONT El es tercer mínima. O partido, sea, mira, en el eso sí que tercer te puedo partido más negar porque votado. me he hecho varios trabajos sobre el tema. Además, he estado viendo varios vídeos sobre la ley DONT para ver cómo funcionaba y realmente la ley DONT tampoco es una manera de acabar con unos pequeños votos, pero no significa una gran diferencia como puede ser en Pero otros puede tipos de... en unas elecciones tan igualadas como las que tenemos últimamente, pueden ser la clave esos pocos votos. Obviamente, Y con perjudican, Ayuso y consiguiendo perjudican generalmente a partidos pequeños y urbanos, que tienen un voto en Castilla-La Mancha vale el doble que un voto en Madrid. ¿Quién gana en Castilla-La Mancha? Claro, Los pero eso tiene partidos su del sentido. bipartidismo. Los partidos del bipartidismo ganan en Castilla-La Mancha. Pero eso siempre. tiene su sentido. No, Esa es porque una para cosa eso que está se el hace Senado, en- para eso está el Senado, para Sí, representar a los territorios ya está el Senado. El Parlamento representa el pues conjunto de entonces, la sí, a sociedad. ver, pero ese es el problema, porque claro, si piensas eso, entonces si sigues con esa lógica, todos los partidos independentistas de Cataluña y todos los del País Vasco tendrían que estar en el Senado. No, Y por tanto, porque los de claro, Cataluña porque sacan defienden votos los suficientes intereses de ustedes. Carolina, los de Cataluña ganan las elecciones en Cataluña y eso les da suficientes votos para tener escaño. Aunque diéramos que su voto vale lo mismo que el de Madrid, les da. Pero igualmente, si tú dices que los intereses de los territorios se tienen que defender en el Senado, No, lo que digo es que para que se representen con igualdad todos los territorios está el Senado, que está por igual todos los territorios. Pero el Congreso, pero si hay un movimiento que... en el Congreso en teoría no debería ser por todos los territorios que tengan la misma representación. El Congreso tiene que ser una representación de porcentajes reales de voto. No, O sea, un voto o una persona. O sea, quiero decir, que exacto. valga lo mismo un voto de Madrid que de Galicia. Sí. Pues yo en eso O estoy si de no acuerdo. eliminamos el Senado, porque en teoría el Senado es donde está esa donde En eso estoy de acuerdo. pero en eso estoy de acuerdo. es que yo creo que tiene Tú que vas haber a decir, tiene que Sinceramente. estar esto pasa, separado. la gente de Madrid va a tener más poder de decisión que la gente que viva en A Coruña. Bueno, es que Exacto, cuánta eso es lo que gente yo vive en digo, que no Madrid, puede ser sí, así. pero cuánta gente vive en Madrid. Es que en Madrid una decisión del gobierno, o sea, afecta a más de 4 millones de personas y a Coruña afecta a menos de 800.000 personas. Yo sí que lo veo sentido. O sea, de verdad, sí que es muy centralista.
pero también es más democrático. O sea, para eso están Pero los no es- gobiernos regionales, para eso Claro. está la Xunta de Galicia, para que vele por los intereses de los gallegos. Ahora, en unas elecciones generales, en mi opinión, un voto de Algeciras tendría que contar lo mismo que uno en Extremadura o uno en Madrid, porque si hay más gente que vive en Madrid, eso tiene que significar que es un sitio que tiene que tener más poder, pero no más poder porque sea más importante, sino porque hay más gente y la gente tiene que ser la que decida. El problema es que con esto no se podrían defender los intereses de minorías que viven en otras zonas. Sí, se pueden Por defender ejemplo, en otras Pero para instituciones, eso están se los pueden gobiernos regionales. para defender en el están Parlamento. los Ese es el problema. gobiernos regionales, las reuniones estas interterritoriales donde se reúnen todos los presidentes de las comunidades y llegan a acuerdos. Y ese es el Pero, papel del ¿vosotros presidente regional. creéis- Y luego en el Senado están todos, en teoría, están cada territorio tiene un mínimo de representantes Pero asegurados. Carolina, Pero, si por no, ejemplo, ¿para qué ¿vosotros sirven las creéis diputaciones? que ¿Para qué habría sirve el partido la Junta? EH Bildu, por ejemplo, Sí. o el partido PNV, Sí, podrían conseguir representación? de Y sobra, tendrían unos de escaños sobra. tan Pero, ¿y? bajos Tienen, comparado a lo que tienen ahora. pero si tienen Pero una ¿cuánta gente cantidad, les vota? tienen muchos votos. H. Bildu y PNV ganan las Pero no elecciones en el tendrían País tantos. Vasco, que es la tercera comunidad con más población de España, y tendrían prácticamente los mismos. Incluso... ¿Y el BNG? ¿El bloque gallego independentista? No tendría casi votos. Pero Pero a ¿por ver, qué? Carolina, O un porque no... El movimiento independentista gallego es muy importante. pero porque no tiene una Pero representación a ¿cuántos nivel votos nacional tiene? suficiente. Pero una cosa, ¿cuántos Pero votos claro, tiene? ¿cómo O va a sea, tener una persona de Madrid? Nunca va a votar a un partido independentista vasco. Pues entonces a lo mejor no es el sitio para hacer esa política. Si tienes suficiente apoyo en tu tierra porque eres súper mayoritario y consigues sacar ese escaño en las generales, pues es que sí que tienes que influir, pero es que la integración territorial no se hace en el Congreso, no es el sitio para hacerlo. No sé si me explico. En mi opinión, pero, sí. Carolina, vale, hemos entendido que tú abogas porque las minorías territoriales se oigan. Claro. Pero para eso existen los gobiernos regionales. O sea, no es justo que yo votando desde Madrid mi voto cuente menos para que de esa forma partidos que de otra forma serían minoritarios ahora sean esenciales. Por ejemplo, Junts per Cat. Junts per Cat ha conseguido un porcentaje de escaños en relación a sus votos que no tiene sentido en un sistema de elecciones generales democráticas. Y Ciudadanos, por ejemplo, ha sacado muchísimos más votos que Junts per Cat y sin embargo en escaños creo que les separa 2 escaños. También pasa digamos, por así decirlo, con los nuestros. Izquierda Unida, creo que fue en 2015, tuvo 600 o 300, 400 mil votos y tuvo 2 escaños. Entonces, al fin y al cabo, lo que vemos es que un voto en Lavapiés no vale nada y un voto en el medio de Castilla, donde viven 10.000 personas, vale mucho. Y no tiene sentido. O sea, para eso existen los gobiernos autonómicos. Porque si no, lo que termina pasando es que la gente no se tiene en cuenta y lo que se tiene en cuenta es la tierra. Lo que no tiene sentido es que la tierra cuente más que la gente. Si hay una tierra en la que viven 4 millones de personas dentro de las 47 millones de personas que somos en España, sus votos tendrían que valer lo mismo que en cualquier otro sitio. Y sí, es verdad que tendría más influencia Madrid y tendría más influencia Barcelona, pero tiene un sentido democrático que es, si hay más gente allí, ¿por qué no se le da más importancia? Y no es que se le dé privilegios, es que se le da una igualdad que al final lo que deriva es a más importancia, pero por población, no por otra cosa. Claro, pero de esta manera lo que estaríamos beneficiando es a los partidos más grandes. Y por tanto dejaría de haber tanta pluralidad y podríamos caer más fácilmente en el bipartidismo, Pero ¿no? es al contrario. Con los ¿Quién- partidos al pequeños contrario, es al desaparecerían. contrario, el Carolina. pueblo de Cuenca? ¿A quién beneficia este sistema?
¿A quién se vota en Castilla-La Mancha? PP y PSOE. ¿Quién sacan escaños en Castilla-La Mancha? PP y PSOE. Entonces la gente ¿Y que por qué vota, eso es así? la gente que vota ¿Por qué Castilla-La Mancha vota al PP y al PSOE? por edad, cuestión de edad, Carolina. Los partidos tradicionales Por co- atraen pero- más a la gente mayor que no cambia Ma, su voto. ¿Por qué hay...? Claro, pero la cosa es que hay que mejorar dentro de Castilla y León y Castilla-La Mancha para que el rango de edad no sea tan grande. Pero es que Quiero porque un decir, hay otras partido, cosas que porque cambian un antes de partido, eso. porque un partido Carolina, joven eso que era surge para el siglo XIX. Os dije que iba a Si pasar hubiéramos esto, que ibais a hecho estar algo los dos en- enfadados contra mí. No, Que el pero debate iba a Carolina, decir eso. Os lo en dije. en el siglo XIX, si se hubiera hecho algo en contra de eso, ahora estaríamos bien. Ahora ya es algo que no se puede resolver. O sea, perdóname por ser negativo, pero por más que pongas de repente, o sea, decía por ejemplo los de Podemos, hay que poner cajas electrónicas para que el que quiera ir a recoger dinero lo haga. Hay que poner institutos, hay que poner médicos. Es que da igual. O sea, sinceramente, ya no hay punto de retorno. O sea, en los pueblos donde viven, como mucho, si tienen suerte, 10.000 personas, no hay ningún joven que quiera vivir ahí. Pues, quizá por la sociedad que tenemos, pero ya es algo que no tiene retorno. Y desgraciadamente, los pueblos están destinados a morir y van a morir. O sea, no hay nada que puedas hacer en contra de un joven de 18 años que quiere ser ingeniero y que en vez de quedarse en Cuenca se va a Madrid a estudiar o a Zaragoza. No puedes hacer, o sea, ¿qué vas a hacer contra eso? Dile, no, te quedas en Cuenca, o sea, no puedes hacer nada contra eso. Es algo que no tiene retorno, o sea, eso es una cosa que realmente Y no veo además- solución posible. Entonces, la solución es que la transición sea lo más justa posible y que los que vengan de pueblos tengan pues condiciones buenas. Pero intentar que la gente vuelva a los pueblos es algo imposible. A no ser que haya 4.000 pandemias, no creo que pase. Que Yo sí que creo que además, hay maneras Carolina, en las que podemos hacer que esto no sea así. Por ejemplo, perdona, que, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, por ejemplo, pues bueno, si se mantiene esto como está, pues podría estar bien que se impulsara que a la gente, pues digamos, que otro tipo de gente, o sea, que la gente pudiera ir a los pueblos y yo no creo que esté todo perdido. Además, Claro. tal y como estamos ahora con el sistema que está todo el mundo diciendo que, bueno, pues bueno, Dani, por ejemplo, que es de ciudad, probablemente esté en plan, yo me quiero ir a mi pueblo y tal, ¿no? Yo creo que los pueblos están siendo muy reivindicados por parte de la juventud también. Pero no, porque ¿quién puede hacer teletrabajo? Quien tiene puestos administrativos, quien tiene, pues, o sea, ¿quién tiene puestos administrativos? Gente de mínimo 45 años. ¿Quién se termina yendo al pueblo? Mi profesora de 50 años a hacer clases de Google Classroom. Un joven ¿Quién que tiene, trabaja con cuántos Globo. tiene hijos? Tu profesora de 50 años tendrá no, hijos. pero bueno, mi profesora hijos no tiene, pero bueno, vamos a ver. En el caso que los tuviera, Quien trabaja en ¿a Globo, dónde irían? repartiendo cosas, quien trabaja como camarero, no se puede ir de repente a Huesca y no se puede ir a Teruel. O sea, Hombre, no. no puede. Y Y además, no. sobre lo de que... otra cosa, si quieres ser ingeniero, por ejemplo, ¿qué vas a hacer en Teruel? O sea que, porque siendo ingeniero no puedes trabajar Ahí entra teletrabajo. el Estado. A ver, Ahí entra el Carolina, Estado ya me para toca que pueda hablar. permitir que haya carreras y las universidades de las provincias sean más o menos aceptables, como por ejemplo Pero pasa en Galicia. pero ya no. A ver, Pero que- además de las universidades, para trabajar, una vez que tienes ese grado, ¿dónde vas a trabajar en Teruel? ¿Vas a hacer que un ultraproyecto de ingeniería en el que vas a conseguir que el tractor de Paco o sea, no existe. O sea, Pero es que estáis hablando de una manera como si el resto de España, que no fuese Madrid y Cataluña, fuese, no sé, la nada, el campo. No, estamos, bueno, hay estamos, muchísimas perdóname, cosas que es no- entre Madrid- no estamos Además, diciendo Hay eso. muchísimas cosas de A ver, investigar, no muchas estamos cosas que hay que diciendo ver eso, dentro de no los estamos países. Por diciendo ejemplo, eso, no en estamos Badajoz, Carolina, en Badajoz, no estamos en diciendo Mérida, eso y además hay no muchas estamos investigaciones centrando. arqueológicas que No, pueden no dar estamos mucho dinero. no estamos centrando, no estamos hablando de eso, tú te has ido a los pueblos, pero estamos hablando de la España vaciada y los votos que hay. Y tú decías que el bipartidismo lo favorecía un sistema que fuera un voto una persona.
Pero, por ejemplo, Podemos, ¿dónde surgen los nuevos partidos más revolucionarios? En grandes ciudades con un gran potencial de gente y que hay más contacto. Entonces, esos partidos, si salen y a lo mejor arrasan en su territorio, como arrasó Podemos en País Vasco, por ejemplo, que tuvo en las primeras elecciones muchos votos, pero luego esos votos no se ven reflejados si en Castilla-La Mancha, que es desértica, su voto vale más que lo que vale uno de Madrid, o del País Vasco o Y de Cataluña. hay ejemplos Claro, yo he sacado actuales esta entre conclusión por lo que estabais diciendo vosotros, realmente, porque habéis dicho, literalmente, textualmente, que si había un voto de una persona, pues habría partidos pequeños que desaparecerían. Entonces he dicho, si desaparecen Sí, partidos pero pequeños, eso por tanto también. beneficia a los partidos grandes. No tiene Y por no, qué. no, porque se hacen Hombre, si coaliciones. desaparecen los partidos Para pequeños, eso ¿qué existen ocurre las con los partidos coaliciones. grandes? Que absorben Pero, los partidos pero para pequeños. eso existen las coaliciones. ¿Por qué? O sea, para eso existen las coaliciones. Adelante Andalucía, por ejemplo, estos chicos, el que ha venido de anticapitalistas, estos eran los que antes eran Adelante Andalucía. ¿Qué es lo de Teresa Rodríguez? Teresa Rodríguez obviamente ha sido un fracaso porque no ha conseguido hacer nada en Andalucía. Pero bueno, este chico era muy majo, no le iba a decir eso, que mira, Teresa Rodríguez es un fracaso. Quitarlas del medio, que no ha conseguido hacer nada, y Susana Díaz ha conseguido más votos que ella. Pero fuera de eso, para eso existen las coaliciones. O sea, ¿por qué en Común Podem está dentro de Unidas Podemos? Coalición de partido. ¿Por qué Izquierda Unida se unió a Podemos? Porque si no, Izquierda Unida iba a desaparecer. Es así. O sea, un partido que consigue 2 escaños iba a desaparecer. Si desapareció UPyD, ¿por qué no iba a desaparecer Izquierda Unida? O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, los de Navarra, creo que era Navarra Viva o Viva Navarra, se han juntado al Partido Popular porque si no, no consiguen nada. O sea, al fin y al cabo, lo que promueve es al contrario, es más diálogo, es que los partidos regionales tengan que dialogar con los partidos estatales, que al fin y al cabo son los que van a decidir la vida de la gente porque son los que más gente vota, y así haya más acuerdos. No, lo que no tiene sentido es que de repente un partido en Teruel con menos votos que Vox en Lavapiés de repente tenga más representación parlamentaria que partidos que han recibido muchos más votos como PACMA. Y entonces lo que eso promueve es que no hagan ningún pacto. O sea, Teruel existe, por ejemplo, tiene ideas muy parecidas a las que podría ser del PSOE o incluso de un partido como Más País. ¿Por qué no se han comunicado? Porque saben que con que les voten las 13 personas... Bueno, es broma. Con que le voten las 300.000 personas que les pueden llegar a votar, ya tienen un escaño asegurado. Entonces... Claro, bueno, pero es que también hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos un problema serio en el tema de la España vaciada, y que probablemente si no existiera Pero es que no estamos diciendo que no Dani, existe. espérate, Es que no estamos diciendo que no ¿Te he visto cómo te has exista. lanzado? Es que no estamos diciendo que no Quiero exista, decir- estamos diciendo que negocie y esté incorporado en otro partido que pueda tener una mayor influencia que la que tiene estando en el Congreso, dando un gobierno a Unidas Podemos y PSOE, pero no pudiendo influir en ese gobierno, porque su voto no es... Yo creo que sí que influye bastante. No, pues Quiero su voto... decir, ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué medidas han tomado para la España vaciada? me refiero a que Además no que se ha su tomado voto, ninguna su medida. voto no es necesario tampoco. Pero Entonces tienen una mayor influencia pero si si tu voto es condicionan el necesario, programa. Si están si dentro, consigues una si mayoría, están dentro de una lista, si están dentro de la lista de Más Madrid o del PSOE y condicionan el programa, tiene una mayor influencia que lo que pueden tener estando en el Congreso con un número insignificante. Que es por ejemplo, bien, ¿y lo que cómo ha lo hecho pueden Izquierda conseguir Unida. eso? Pues llegando Eso a acuerdos lo con ha los conseguido, partidos. por ejemplo, el Partido Comunista Español. Posible. Una cosa, el No me podéis Partido convencer de Comunista que Español, todos los votantes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Es- las zonas vaciadas sumados den para que hagan un partido para defender de la España vaciada. Es imposible que un Entonces, partido ¿por qué? así, sin ese sistema, surja. O por ejemplo, si hubiera un tipo de minoría en una de estas zonas,
Y si son tan pocos, ¿por qué entonces tienen que tener representación? Hombre, porque yo creo que es importante, ¿no? Lo que tienen que reivindicar. Pero Entonces, lo pueden ¿por qué? reivindicar Vamos los a hacer un partidos de Madrid partido en también. Teruel. Porque Vamos a entonces hacer un caeríamos en partido en demagogia, Teruel. ¿no? Los votantes, o sea, si hay que. Claro. No, Entonces porque lo único tu que importa es la voto, mayoría. tu Y voto si la mayoría su no voto beneficia vale más. Su a una voto- minoría, da igual. Pero ¿por qué? Pero es que tú lo estás pensando en clave territorial. El pueblo de Teruel es el mismo pueblo que Madrid culturalmente, gracias también a la centralidad, o sea, al modelo centralista que se ha impuesto en España durante tantos años. El pueblo de Sí. Teruel no es diferente que el de Madrid. Quizá habla un poco diferente y dice maño, vale. No es diferente. Si alguien de Teruel viene a Madrid durante 10 años, se considera de Madrid. Con lo cual, primero, no hay minorías raras ni gente que quizá le hagan opresión. No existe nada de eso. Incluso los catalanes y los de Euskadi tampoco son minorías, ni tampoco son, o sea, se puede decir incluso en la mayor de las exageraciones que financieramente están oprimidos, que tampoco es verdad, pero no son minorías oprimidas. Con lo cual, de primeras, entendiendo eso, en España no hay minorías como para justificar partidos minoritarios. Y luego, estás pensando en clave territorial, en plan, una ciudad y la otra, y esta tiene mucho poder y esta no tiene nada de poder. No pienses así, piensa en personas. Aquí hay 4 millones de personas y aquí hay 30.000. En Teruel viven 30.000 personas. Entonces, ¿por qué un voto en Teruel vale más que en Madrid? Solo porque Madrid tiene más personas. O sea, al final se da un caso de discriminación positiva. No me gusta utilizar esa palabra porque la han prostituido. Pero se da un caso de discriminación positiva en el que por haber más gente en un sitio, su voto vale menos. No, o sea, no tiene sentido. O sea, imagínate, vamos a ponerlo esto de manera visual. Imagínate que en la clase la separan entre dos. En una parte de la clase hay 15 personas y en la otra hay 5. Y sin embargo, las 5 tienen el mismo poder de decisión que las 15. Entonces, al final, tienen que estar de acuerdo las 15 y las 5 para llegar a decisiones. No es justo. Pero ¿vosotros creéis que si un voto valiera lo mismo en todas las zonas, beneficiaría a la izquierda? Completamente. ¿Sabéis que esto lo defiende el PP? ¿Sabes que Partido esto también lo Popular- defiende Podemos, también lo defiende Ciudadanos? Mira, entre Pero defienden Podemos y partidos Más País, bipartidistas. ¿Por qué? Si este sistema beneficia a los partidos bipartidistas, Lo primero, el Partido ¿por Popular qué? no lo defiende. Lo primero, el Partido Popular no lo defiende Sí. porque cuando ha propuesto Ciudadanos, ha propuesto Podemos, ha propuesto Vox cambiar el sistema electoral, el PP ha votado en contra. Entonces puede que lo digan para quedar bien, pero el PP no defiende ese sistema. Claro, lo dicen al menos. No, pero mira, Carolina, Algo Y, chocante. además, ¿dónde gana más la izquierda? Cuando gana, porque no siempre gana, cuando gana, ¿dónde gana la izquierda? En las grandes ciudades. Y aquí y eso, con la ley DONT, Pero eso no se ve incluso son reflejado. hipótesis. Vamos a hablar de datos. Pero Vamos a la hablar ley de DONT no datos. influye, Dani, ¿eh? La ley DONT es lo Entre- único que no influye, de verdad, ¿eh? Mira, A ver, DONT, Carolina, que por la... tiene- que es ínfimo. O sea, Por- sí que que podemos no es debatir de ínfimo, el que tema entre- de que no es votos Que por de la ley comunidades, DONT, pero por la la ley DONT DONT, es ínfima. pero la ínfimo. ley DONT es lo que hace que haya las circunscripciones de todas las comunidades autónomas y que el voto de Madrid no valga lo mismo que... entre Podemos y No, Más la ley DONT País, en no. las La ley últimas DONT es... elecciones, Bueno, la ley Tuvieron DONT se más aplica sobre circunscripciones. entre- Es Nada que como ver. la apliquemos, pero... Como está Bueno, usada no ahora, tiene nada sí que que ver. tiene que ver. Como está usada ahora, se usa así y pues sí que tiene relación. y además es la caja de DONT, que ya el nombre de la ley ya te explica por qué. Ya es como... O sea, ya te explica por qué. Pero Carolina, si tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Entre Podemos y Más País tuvieron más votos que Vox las últimas elecciones. Sin embargo, en escaños, Vox tuvo muchos más escaños que Podemos y Más País juntos. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque hay un pueblo en Ávila
en el que hubo quizá 13.000 personas que votaron a Vox, y esas mismas 13.000 personas que quizá votaron a Compromís o que en Valencia, o que quizá votaron en Barcelona en Común Podem, 13.000 votos no son nada en Barcelona. Eso es lo que nos parece injusto, que 13.000 votos en Ávila quizás signifique 2 escaños, y que 13.000 votos en Barcelona quizá no es ni medio escaño, porque quizá no es ni medio escaño, ni se acerca. Bueno, pues ha sido un debate muy interesante, la verdad. Sí, bueno, Carolina se tiene que ir, entonces vamos a ir acabando hoy un poco antes, unos 15 minutos antes. También la otra Carolina, que normalmente está, hoy no ha podido estar porque se examina la BAU la semana que viene, así que mucha Le suerte. deseamos mucha suerte desde aquí. Y pues bueno, Yo supongo también. que la semana que viene ya estará, aunque si acaba muy cansada los exámenes, pues no vendrá. Y pues nos vemos en el próximo programa, el próximo viernes. Bien.